En conclusión, los textos funcionales son una manera de ser el receptor en forma directa, clara y precisa para poder indicar los pasos o acciones a seguir para realizar en varios tipos de acciones. Por ejemplo, en algunas ocasiones, los textos funcionales nos indican, además, que otros ejemplos nos indican que los textos materiales se requieren para lograr lo que deseamos o necesitamos hacer. En conclusión, son textos prácticos concentrados que buscan ayudar a la persona a lograr su objetivo. Por ejemplo, el cuadro sinóptico, solicitud de empleo, un oficio, una carta de presentación, un currículum vitae y así, etcétera. Son tipos muy útiles porque nos ayuda a recopilar información conforme al proyecto que aprende el blog o el texto funcional que se está utilizando para comunicar información, y pues tienen sus características propias que los distinguen a cada uno. Por ejemplo, yo voy a hablar de los textos escolares. Por ejemplo, los textos escolares son libros de texto escolares que se practican en documentos que registran o expresan públicamente información sobre el conocimiento, por tanto, tanto del proceso de enseñanza como el proceso de aprendizaje. Las características externas dependen de la estructura del texto, que es ejemplos sobre los textos: mapa conceptual, cuadros sinópticos, cuadros comparativos, líneas de tiempo, etc. Otro texto funcional es el personal. El texto personal narra y describe la vida cotidiana y trascendencia de todas. Hablan de eventos aquí y ahora y predicciones pasadas o futuras basadas en experiencias emocionales e íntimas, así como experiencias íntimas basadas en cambios en el tono o lenguaje utilizado en la situación comunicativa. Ejemplos sobre el texto funcional: el currículum, la carta de petición, etc. Bueno, en conclusión, los textos funcionales te ayudan para saber sobre los tipos de textos que hay y lo que conlleva a lograr un objetivo. Por ejemplo, el texto, la carta poder, oficio, carta petición, solicitud de empleo, mapa mental, mapa conceptual. Todos esos son tipos que nos ayudan para poder aprender y fortalecer nuestro conocimiento sobre situaciones que se establecen orales o escritas, y que es lo que expresa y especifica la comunicación del texto que se emite o produce. Lo que me queda claro con los textos funcionales son de que te van a servir en la vida cotidiana, en alguna parte de tu vida. Y de saberlo, lo que me quedó claro a mí es de que te tienes que saber los tipos, cómo usar y ejemplos de los tipos, el contenido y saber escribirlo. Los textos funcionales laborales se dan a conocer en solicitud de empleo, contratos, memorandos y carta de solicitud, ya que cuando vayas a tener tu primer trabajo tienes que saber cómo escribirlo y saber lo que contiene. El otro ejemplo son los textos funcionales sociales, que se dan a ver en una carta de petición, declaración de impuestos, carta de poder, contrato de compra o venta.
En este caso se refiere a de que tienes que saber la información que tiene que llevar adentro, los pasos que tienes que llevar y cómo iniciar la oración de la carta de petición, declaración de impuestos, etcétera, ya que así este tema nos sirve para la vida cotidiana en algún punto de nuestra vida.